Les damos la bienvenida a nuestro público a esta segunda sesión de este semestre de nuestro Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Y bueno, en esta ocasión tenemos grandes temas con muy grandes ponentes. Le damos la bienvenida virtual primero a la licenciada Heidi Lindner. Ella es socia senior y responsable del Departamento de Litigios de Patentes de Arochi Lindner. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el área. Es una reconocida abogada con amplia experiencia en asesoría y litigio en materia de propiedad intelectual y ciencias de la vida. Su notable trayectoria incluye la obtención de sentencias favorables en varios casos emblemáticos para clientes de las industrias farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos. El Chambers Latinoamérica la ha calificado de manera ininterrumpida como una de las mejores abogadas, tanto en práctica de propiedad intelectual como en la práctica de ciencias de la vida en México. En la edición de 2019 del Chambers Latinoamérica, los clientes la describieron como una gran abogada. Ha salido también en el World Trademark Review, refiriéndose a su trabajo como impecable. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos y forma parte de varias asociaciones profesionales, como la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, la Asociación Internacional de Marcas también, así como la Barra de Abogados. Entonces, hoy le damos la bienvenida a Heidi Lindner López. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación con su tema sobre la industria de los medicamentos genéricos en México. Adelante. Muchas gracias, Ana. Gracias al instituto, a la invitación a participar en una mesa, una temática tan interesante, pero además compartiendo el podio con profesionistas, investigadores admirados y muy queridos. Gracias, Mari Carmen, por tu conducto. Se hizo esta invitación. Muy complacida y además un gran honor poder participar aquí. Pues el tema que me toca desarrollar el día de hoy es qué va a suceder con la industria de medicamentos genéricos por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que sin duda es una ley con cambios sustanciales, probablemente sin precedente en la normativa en la materia, y que va a impactar necesariamente la industria. A ver, rápidamente el proceso legislativo. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en principio es el resultado de la fusión de 4 iniciativas. Lo cierto es que la iniciativa que más impactó lo que hoy conocemos como esta ley es la del senador Pérez Astorga. Bueno, no creo que haya sido de su pluma, más bien parece de la pluma del INPI, pero él digamos que la apadrinó, y fue esta la que más se materializó en lo que concluyó con la promulgación de la nueva ley. Llama la atención que en la fecha en la que se presentaron estas 4 iniciativas, como ustedes verán, fue un procedimiento sumamente rápido. Un mes escaso, es más, menos de un mes después de la presentación de la primera iniciativa, que fue la del senador Noé Castañón, que claramente trae una pluma de Big Pharma detrás, y la del senador Ernesto Pérez Astorga, menos de un mes después de esto, se firmó en México, además en Palacio Nacional, el protocolo modificatorio al TEMEC, lo que quiere decir que las disposiciones se conocían y bien se podían plasmar en forma puntual en la iniciativa, cosa que no sucedió o sucedió parcialmente después de un amplio cabildeo. El protocolo fue aprobado 2 días después, el 12 de diciembre de 2019, y casualmente el 29 de junio, fecha en la que se dictaminó el proyecto de dictamen de la ley, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué sucedió en el proceso legislativo? Un gran celo en la generación del dictamen. El dictamen fue turnado inicialmente a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda, y no a la de Salud. Fue a través de una petición que se returnó a la Comisión de Salud por la naturaleza de muchas de sus disposiciones.
pero ya existía un dictamen y el dictamen se movió muy poco. Hubo 2 dictámenes o 2 proyectos de dictamen no oficiales que en realidad tuvieron cambios de redacción y de puntuación y fueron pocos los cambios sustanciales. El titular de la Comisión de Economía la defendió muchísimo, un dictamen de casi 500 páginas, el senador Madero, y fue poco abierto a comentarios. De hecho, en alguna sesión con los miembros de la comisión, a mí me llamó la atención que varios manifestaron el extrañamiento en el sentido de que no conocían el dictamen que su comisión había preparado y además les llamó la atención varias de las disposiciones por el impacto que tendría necesariamente en materia de salud. El 29 de junio se votó, se aprobó por la Cámara de Origen, se mandó a la Cámara de Diputados al día siguiente, ese mismo día, al día siguiente se votó, se aprobó sin cambios y en la edición vespertina del 1 de julio de 2020 se publicó la ley que entró en vigor el 5 de noviembre del 2020, como todos sabemos. Me voy a centrar en estos temas porque son muchos y me parece que estos son los más relevantes e iré un poquito rápido para tratar de agotarlos todos. En materia de patentabilidad, claramente hay varias disposiciones relevantes, pero yo me centraría en la relativa al doble patentamiento. Si bien es cierto que por la simple aplicación de los principios de patentabilidad, el doble patentamiento está proscrito por sí mismo, lo cierto es que no está de más mencionar, y son 2 los artículos que lo abordan de diferente manera, el artículo 50 y el 101, que el INPI tiene la obligación de velar por el dominio público, es decir, no puede conceder patentes que traten de abarcar el dominio público o materia cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial. Claramente esto va a dar lugar a interpretaciones porque esto de no sea una variación o sea una variación no sustancial en materia previamente amparada, sin duda va a ser, es un término jurídico indefinido que va a ser objeto de análisis, aunque creo que en cada caso en concreto podría definirse adecuadamente. Otro aspecto son los famosos segundos usos, que son unas de las típicas patentes secundarias que blindan una patente molécula una vez que ésta expira y que se utilizan mucho en los litigios y en el bloqueo, en las barreras a la competencia. Lamentablemente, el Congreso no aprovechó adecuadamente, o al menos la Comisión de Economía, que fue muy renuente a este tipo de comentarios, dejar fuera los segundos usos. Como ustedes saben, en el protocolo modificatorio se eliminó puntualmente el inciso 2 del artículo 2036 que obligaba a las partes a reconocer este tipo de patentes y no obstante esta eliminación, pero concreto y puntual al vaso legislativo de último momento, se incluyó esta segunda parte de la fracción primera que se refiere a uno de los requisitos de patentabilidad, que es la novedad, para evitar que las patentes de segundo uso pudieran ser negadas con base en este requisito o el incumplimiento de este requisito. ¿Cuál otra disposición es sumamente relevante? Excepciones al derecho exclusivo, la cláusula volar. Es un agotamiento al ejercicio del derecho de patente previsto en la fracción segunda del artículo 57. Esto también fue objeto de gran debate en ese periodo tan fuerte e intenso legislativo, porque originalmente se preveía esta excepción, incluyendo en unos inciso A y B, la limitación temporal que contiene el reglamento de insumos para la salud. De esta manera se logró evitar en el proceso legislativo la limitación temporal, con lo cual la cláusula volar, para quienes no sean expertos en la materia, esto es una excepción que se creó judicialmente en Estados Unidos, en donde el tribunal definió que no es correcto tipificar como una infracción administrativa todas las actividades que realiza el futuro solicitante a un registro genérico para poder someter su solicitud de registro, porque de ser así y nada más poderlas realizar una vez vencida la patente, se estaría extendiendo de facto la vigencia de la patente. Entonces se crea este paraguas de protección
a fin de que pudieran realizarse todas estas actividades tendientes al sometimiento y evitar la extensión de la patente. La cláusula volar también fue objeto de modificación en el protocolo modificatorio. Originalmente en el TEMEC tenía esta redacción y se modificó por una redacción más amplia que abarca todas las actividades que un titular de un registro sanitario realiza previo al sometimiento. El doctor Cortés les podrá comentar cuántas actividades y cuánto tiempo lleva poder someter una solicitud de registro sanitario. No es un formato que se llena y ya. Hay que realizar una serie de cosas antes que pueden llevar muchos años. Los certificados complementarios. Los certificados complementarios son la famosa extensión de la vigencia de patentes, que los que están a favor de ellos, pues detestan que les llamemos ampliación de vigencia o extensión de vigencia. Lo cierto es que si la vigencia es de 20 años y esta, por la razón que sea, cambia para ampliarla, pues necesariamente estamos hablando de una extensión. En otras partes se llaman certificados complementarios de protección o Supplementary Protection Certificates, o de diferentes maneras. En México se eligió el término certificados complementarios. ¿Cuándo proceden? Proceden, es decir, para que se pueda detonar una petición de certificado complementario tiene que pasar una cosa, que la tramitación de la patente dure más de 5 años entre la fecha de presentación en México, eso es importante, en México, y su otorgamiento. Si se da ese supuesto, entonces es posible solicitar. Después se tienen que cumplir con otros requisitos, pero este es el requisito que da entrada a los certificados. Son aplicables a todo tipo de patentes. Si bien es cierto, suelen darse en el caso de patentes farmacéuticas, son muy utilizados en otras jurisdicciones, son para todas las patentes. ¿Qué requisitos? Tiene que mediar solicitud, es decir, esto no es una acción, una actitud o una gestión automática, tiene que mediar la solicitud y conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, esta solicitud se tiene que presentar el día que se pagan los derechos por el otorgamiento del título. Esto es muy bueno por un caso que voy a platicar brevemente más adelante. El alcance del certificado, el máximo que se puede compensar la vigencia son 5 años. La ley prevé que se compensará un día por cada 12 retrasos, o sea, de los retrasos que sí sean aplicables a la figura, se va a dar uno por cada 2 retrasos. Esto seguramente va a ser materia de litigio. Un solo certificado, un certificado por patente. El certificado confiere los mismos derechos que la patente, pues claro, es una extensión de la patente y surte efectos al día siguiente del vencimiento de los 20 años, siempre y cuando la patente siga vigente, porque puede ser que la patente haya sido anulada previamente o haya caducado por falta de pago de los aprovechamientos para su mantenimiento. ¿Qué tipo de retrasos se consideran? Únicamente los retrasos atribuibles al INPI que resulten injustificados. Esto será también, ya me imagino yo, con una calculadora, todos viendo qué retraso puede o no ser atribuible al INPI. Pero sí la ley considera razonables varios retrasos, de tal manera que no se pueden computar estos en la compensación. El primero es muy importante, el periodo que pasa entre la fecha de presentación y del examen y de la resolución favorable del examen de forma. Para aquellos que no estén familiarizados con las patentes, la tramitación de una patente se compone de 2 fases, la fase de examen de forma y la de fondo. La de forma concluye con un oficio que dice ya cumpliste satisfactoriamente a todos los requisitos administrativos de forma, y la de fondo empieza con la publicación y análisis de fondo de patentabilidad de la solicitud. Los periodos atribuibles a acciones o omisiones del solicitante, esto es claro, por ejemplo, las prórrogas automáticas de las que se benefician con un pago extra los solicitantes cuando tienen que cumplir con un requerimiento. A mí lo que me preocupa de esto es que si no hay una vigilancia muy puntual, puede suceder que los trámites se retrasen. Ha sido una práctica común que el titular se acerca al examinador y le dice, oye, deténme tantito mi expediente, no me emitas un requisito o no me emitas otro requisito porque ya va a salir el examen en tal lugar o ya me van a autorizar las reivindicaciones de tal prioridad. Y el examinador ahorra trabajo, puede hacer suyo ese examen y puede guardar en el cajón el expediente. Entonces sí será necesario estar dando seguimiento, tiene que haber
el órgano interno pues, tendrá que estarlo revisando, también la sociedad civil tendrá que estarlo revisando, e inclusive a lo mejor prever sanciones a los funcionarios públicos por no tramitar diligentemente los expedientes. También los periodos no atribuibles a acciones o omisiones del instituto, como pueden ser impugnaciones y situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Los certificados complementarios previstos en el TEMEC tienen estas mismas características. Se aplica a todo tipo de solicitudes tramitadas después de la entrada en vigor del tratado, que esto está en el 6º transitorio. Hubo que cabildearlo porque no estaba. Se refiere a retrasos irrazonables por parte de la autoridad que otorga la patente, a petición del titular de la patente y el ajuste. Lo que sí tiene adicionalmente el tema que no tiene nuestra ley es que hay dos formas de generar o de considerar que la patente es susceptible de un certificado por haber un retraso. Una es los 5 años que sí prevé nuestra ley a partir de la fecha legal en México, y otro es de 3 años a partir de que se haya hecho la solicitud de examen, cualquiera que ocurra con posterioridad. Entonces, esto en principio debería de estar incluido en nuestra ley. ¿Qué quiero decir aquí? Parecería que los certificados y las extensiones que sin duda van a impactar a todos los competidores y a los usuarios, en este caso a los pacientes, porque la entrada del competidor y el abatimiento de los precios va a tardar más tiempo, porque se va a mantener por más tiempo el precio monopólico. Uno pensaría que ese escenario se va a dar nada más a partir de las patentes que se hayan tramitado y posteriormente otorgado a partir del 5 de noviembre del año pasado. Lamentablemente no. Probablemente ustedes saben que hace justamente un año, el 14 de octubre del año pasado, se decidió el caso Sorafenib en la Corte. Es una patente de Bayer para el tratamiento de cáncer de riñón, de hígado y tiroideo. Y resulta que Bayer solicitó al INPI una compensación con base en una interpretación ahí del Telecan, del 1709, impugnando la inconstitucionalidad del artículo 23 que habla de los 20 años improrrogables de la ley de la propiedad industrial. Por la forma en la que se resolvió este caso, tenemos un escenario en el que ya no nada más nos debemos de preocupar de las extensiones de vigencia de las patentes a partir de la ley federal, sino también de todas las patentes que aún estén vigentes hacia el pasado. ¿Por qué? Porque la ministra ponente, en una forma totalmente sorprendente, porque han de saber que se publicaron, esto se resolvió de que se le turnó a la ministra a que se señaló fecha para sesión, pasaron creo que máximo 15 días. Para un proyecto de esta naturaleza es muy poco tiempo. ANAFAM presentó dos amicus curiae, y entonces se difirió en 2 ocasiones. Se publicaron 2 proyectos y ninguno de esos 2 proyectos llevaba la interpretación que adoptó la ministra y que aprobaron los demás ministros por unanimidad. Yo no vi antes de la 3ª sesión el proyecto publicado. Dicen que sí estaba, yo nunca lo vi después y no hubo forma de combatirlo. ¿Qué fue lo que se dijo en este caso? Que el artículo 1709, párrafo 12, habla de que cada una de las partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos 20 años, que se contarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud, como sucede en México, o de 17 años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, como era en ese momento en Estados Unidos. ¿Por qué hay estas 2 vigencias? Justamente por eso, y eso pasa en los tratados. Cuando se ponen 2, a menos que se diga que podrá elegir entre A o B, si se ponen 2 es porque lo único que se está haciendo es fotografiar los sistemas ya existentes en las partes, no una opción que a modo o caso por caso se puede elegir. Esa no fue la intención de este artículo. Continuó la ministra y después aquí leyó: en los casos en que proceda cada una de las partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación. Esta segunda parte, en efecto, permite, si lo quieren las partes, es absolutamente optativo, prever compensaciones como ya lo hace la ley federal, pero como lo negó la ley de propiedad industrial. De hecho, la ley de 91, que se llamaba de fomento,
esa ley sí preveía una posibilidad de extensión si el titular de la patente le otorgaba una licencia a una farmacéutica mexicana o a una empresa mexicana. Eso se eliminó en 94. Entonces, claramente con esa eliminación se refuerza el hecho que México decidió no dar compensaciones y que también decidió mantener en su sistema los 20 años de vigencia, por lo cual parecería que es totalmente cuesta arriba la interpretación que se hizo en la Corte, que lamentablemente no se pudo comentar. ¿Qué pasa aquí? Que sorafenib es un medicamento para un padecimiento terrible, cuesta más de 70,000 pesos cada caja con 112 comprimidos de 200 miligramos y hay que tomar 4 comprimidos por día. O sea que cada 28 días hay que pagar 70,000 pesos mientras dure el tratamiento y este sea eficaz. Esto mismo pasará con todas las compensaciones y extensiones que se den en el futuro. La vinculación, como todos sabemos, se introdujo en 2003. El mecanismo se previó en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos, que refiere exclusivamente a principios activos en forma muy puntual. Se completó con el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que se refiere a la herramienta que se utiliza para operar el mecanismo, que es la Gaceta de Medicamentos o Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos. En el 2010, en una contradicción de tesis, se emitió la famosa jurisprudencia que obliga, perdón, está mal el número, me faltan 2 números, obliga a listar también composiciones farmacéuticas. Con lo cual estamos hablando de una gaceta que empezó con 51 páginas, ahora va arriba de 800 páginas. Entre las patentes de composición, además de las de API, que no son tantas, porque tampoco es que se descubran tantas moléculas, lamentablemente, y por aquellas por mandato judicial. Ahora, esto estaba a nivel reglamentario. Siguen estos 2 artículos vigentes, pero se decidió incorporar la vinculación o la Gaceta de la Vinculación, que es lo que en realidad opera el instituto, como el mecanismo de cooperación, en el artículo 162 de la nueva ley. Claramente este también fue objeto de amplísimo cabildeo, fueron, no sé, yo vi al menos 10 textos diferentes y quedó de esta manera. No es la más afortunada. ¿Por qué? Porque habrá quienes quieran leer la parte relevante en patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, lo que quiere decir que entonces habría que listar todas las patentes habidas y por haber, inclusive las que patentan el contenido de las pastillas en los blisters, los empaques, porque son susceptibles de utilizarse en medicamentos alopáticos, o los que leemos que en los términos previstos en el artículo 167 bis del reglamento genera la limitante a patentes de principio activo y en todo caso, y en el peor de los casos, a la interpretación ampliada de la Corte, aunque con esta inclusión podría argumentarse que ya no es aplicable la jurisprudencia. ¿Cuáles son los problemas de la vinculación? Claramente el formato interinstitucional es complejo, la respuesta del INPI suele ser poco claro, poco puntual, el alcance de la búsqueda, a pesar de que se crea el mecanismo para la operación que es la Gaceta, el INPI hace una búsqueda en toda su base de datos, lo que ya mencionaba del 162, cómo se va a interpretar, y todos los litigios que existen. Hoy, cuando un genérico está tramitando un medicamento, por transparencia se entera el titular de la patente e inicia un amparo, solicita una suspensión para que no se otorgue el registro, pretextando que la vinculación no se hizo o se hizo irregularmente. Generalmente esos amparos se sobreseen, pero entre tantos tienen una suspensión y postergan el otorgamiento más o menos 2 años. ¿Cuál es el espíritu de la vinculación? Está mal entendido. ¿Quién pierde más con la opacidad e ineficiencia de su operación? Claramente, en última, pero más importante instancia, los pacientes, el erario público, los que gastan de bolsillo en la compra de sus medicamentos y sus tratamientos, que es el 42% de la población en México, uno de los países con mayor gasto de bolsillo de los países OSDE. ¿Por qué digo que no se está entendiendo ni aplicando adecuadamente? El TEMEC claramente en su preámbulo exige que la vinculación se detona sí y solo si un medicamento genérico utiliza el medicamento de referencia como base para acreditar la seguridad y eficacia de su medicamento. Si no es así, no debe haber vinculación. Entonces, si el genérico se va a comparar o va a hacer estudios de bioequivalencia con el innovador, que es el de referencia, mientras no sea de referencia,
no puede hacerlo. Entonces son las patentes las relevantes para efecto de vinculación y dentro de las patentes que existan, las que sean vinculables. Lamentablemente esto no lo lee así ni siquiera el INPI. Hace poquito tuve acceso a un oficio de vinculación donde se citan 2 patentes y dice una no se invade, pero la otra sí se invade, y ninguna de las 2 son del titular del medicamento de referencia. O sea, ni el INPI entiende bien la figura. Ahora, ¿qué falta de cara a lo que sí está previsto en el TEMEC? Se mantuvo en el anexo 20 lo que antes estaba en el párrafo 2 antes del convenio del protocolo modificatorio, que es el sistema no contencioso de cooperación técnica. En el párrafo primero se prevé el sistema contencioso para Estados Unidos y Canadá. Y lo que no se prevé son recompensas efectivas. Si a través de la vinculación el competidor genérico no puede obtener su registro sanitario, ¿qué motivación tiene para litigar? Cuando que los litigios son largos, son costosos, porque tiene que anular la patente, y además ahorita el INPI, no me da tiempo de explicarlo, pero el INPI acaba de adoptar un criterio de interés jurídico tremendo, que casi con ello está validando que todas las patentes farmacéuticas son inimpugnables si no hay infracción. Y si no hay registro sanitario, no puede haber infracción de patente. Entonces se crea ahí un círculo vicioso terrible. Pero si se prevén recompensas, como prevé el tratado, de tal manera que aquel que logre anular una patente, las patentes que se anulan es porque no se debieron de haber concedido. Si la logra anular, se le da un periodo de exclusividad en la comercialización, como sucede en Estados Unidos, que es de 18 meses, año y medio, pues entonces sí va a haber el interés y el apetito por anular patentes, que es muy importante de cara al interés social, al orden público. Medidas provisionales, no me voy a detener mucho, pero las medidas provisionales, pues claramente se modifican en la ley. Se crean nuevos requisitos que el INPI tiene que prever que se cumplan, como la apariencia del buen derecho, que no se contravengan disposiciones de orden público, interés general, la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada. Todas estas disposiciones y las que vamos a ver de ahora en adelante, teníamos un periodo de gracia, digamos, de 5 años en el TEMEC para implementarlas y nos adelantamos, dicho sea de paso. ¿Cuáles son los requisitos al solicitante? Son exactamente los mismos que con la ley de la propiedad industrial. Tiene que tener un derecho, tiene que estar vigente, tiene que haber una violación, una inminente violación, la posibilidad de sufrir una afectación irreparable o la existencia de un temor fundado que se desaparezcan las pruebas y la garantía que generalmente es una fianza. Esto es lo que cambió radicalmente. Ahora se le imponen al solicitante de medidas requisitos complicados. Primero, analizar la apariencia del buen derecho. A ver, ¿cómo se puede acreditar la apariencia del buen derecho si no es entrando al fondo de la contingencia? Y además la solicitud de medidas es inmediata antes inclusive de la contestación de la infracción. Ponderar la afectación que podría sufrir el demandado, si esta es mayor a la del actor, eso es clarísimo, o debería ser clarísimo, porque con una medida el presunto infractor se sale del mercado. Y si hubiera la medida, o si estuviera vigente, el titular de la patente sigue comercializando, él nunca se va a salir del mercado. Si acaso pierde un pequeño trocito del mercado, pero eso es mínimo considerando que lleva con una presencia monopólica muchísimo tiempo en el mercado y no es fácil robarle, digamos, mercado, ¿no? Hay que exhibir una contrafianza. El problema es que aquí se regresó al régimen previo a una reforma a la ley de la propiedad industrial de 2010, muy importante, en donde se topó el máximo de la contragarantía, porque sucedía lo que llamamos la guerra de las fianzas o la guerra de los billetazos, que las multinacionales suelen proponer fianzas por unos montos altísimos que en muchas ocasiones el demandado no puede sufragar ni siquiera por el 40%, y en aquel entonces el INPI tenía una práctica sin sustento del doble. La contrafianza tenía que ser por el doble. No me voy a adentrar en el tipo de medidas, únicamente se adicionaron las medidas en frontera, no porque no existieran, sino porque estaban nada más previstas en la ley de aduanas, en tema de plataformas digitales, y se prevén sanciones altísimas para cuando haya desacato a las medidas. Otro aspecto que se modificó radicalmente fue el de sanciones. Las sanciones se incrementaron sustancialmente. La máxima en la anterior ley era de 20,000 unidades de medida de actualización. Se incrementó hasta 250,000, que estamos hablando de
casi 22,5 millones de pesos por cada conducta sancionada. Si se persiste la infracción una vez declarada esta, son 1,000 UMAS diarias, 90,000 pesos diarios. También se puede imponer una clausura temporal, clausura definitiva en caso de reincidencia. Ninguna de las clausuras está prevista en el TEMEC y se elimina el arresto administrativo. Esta parte que refiere a esa nueva calidad del instituto, como autoridad fiscal, que puede, no solo se queda con el dinero de las multas, sino que además puede ejecutar estas sanciones e imponer sanciones también máximas de 250,000 UMAS en caso de que se opongan a la ejecución. No sé el INPI cómo va a hacerle para todo esto. Daños y perjuicios. Daños y perjuicios es otra adición que también va a generar mucha confusión. El que pega primero pega 2 veces, entonces esto claramente afecta a los demandados, sobre todo si se recurre a los jueces civiles, va a ser complicado. Ahora ya se puede iniciar la acción indemnizatoria ante el INPI inmediatamente después de emitida la declaración. Ahí sí es previo a la declaración de infracción del INPI. Dentro de los 2 años siguientes hay prescripción, se inicia el incidente, el actor tiene que presentar todas sus pruebas y esta, obvio, es aplicable a todas las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor de la ley. El INPI tiene hasta el 5 de noviembre próximo, perdón, aquí puse 20, es 21, no, contado a partir, sí. Tiene hasta el 5 de noviembre de este año para pues, generar toda la infraestructura y las adecuaciones orgánicas, postales, humanas, etcétera, para poder implementar estos incidentes. No creo que esté. Esto ya lo dije. Una cuestión importante, el INPI no nada más va a condenar o va a determinar si existieron tales daños y perjuicios y cuantificar el monto de la indemnización. Tiene que haber una relación de causalidad. Esto está bien, muchos se quejan, pero es real. No basta con que haya una infracción, y así es en tribunales civiles. No basta con que haya una infracción, esta infracción tiene que ser, el daño o perjuicio que se cause tiene que ser una consecuencia directa de la infracción. Si se opta por la vía de los tribunales, ya puede ser en forma directa, no es necesaria una declaratoria de infracción ante el INPI, con lo cual el juez va a determinar la conducta ilícita y a condenar al pago de los daños y perjuicios en su caso. La única condición es que se apliquen las leyendas de que en el caso de la patente existe la patente, o sea, el conocimiento público de que esta existe. Aquí hay un aspecto que enojó mucho a Big Pharma, pero que es absolutamente indispensable, porque si de por sí para un juez civil va a ser difícil definir si se viera una patente. Imagínense una patente farmacéutica biotecnológica, por más peritos que haya. Que además el problema de los peritos en México es que no saben de derecho de patentes. Pueden conocer la técnica o la ciencia de que se trate, pero no saben de derecho de patentes. Por cierto, una invitación al instituto, a la UNAM, a que haya cursos de este tipo para peritos, porque sus periciales pueden estar mal y pueden resultar irreversibles. Entonces, es importante que si el demandado acredita ante el juez que ya inició la nulidad en el INPI, se suspenda el procedimiento de daños y perjuicios. En marcas, en derechos de autor es menos importante, pero en el caso de patentes, sobre todo patentes complejas como las farmacéuticas, es determinante. Los daños y perjuicios, la parte actora puede utilizar, entre otros, estos indicadores nuevos de valor legítimo. Puede elegir el precio del mercado o el precio sugerido de los productos infringidos, las utilidades que el titular dejó de percibir, las utilidades que obtuvo el infractor si es que obtuvo, o lo que hubiera pagado el equivalente a una regalía por una licencia de haberlo obtenido. Aquí también hay otra disposición sobre cuantificar las obligaciones de hacer o no hacer establecidas en la resolución que no pueda cumplirse por el infractor, la vez que no se me ocurren supuestos, y la indemnización nunca podrá ser inferior al 40% del indicador de valor legítimo que haya elegido el titular en el procedimiento respectivo. Ahora, ya para concluir, ¿qué efectos tendrá sin duda la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en la industria de medicamentos genéricos? Desde luego, pues el tema del patentamiento de nuevos usos y este evergreening potenciado, las extensiones de vigencia que en tanto estas se otorguen y se multipliquen, pues claramente
y ya no solo de productos nuevos, sino de productos viejos, pues claramente la presencia de estos productos en el mercado se verá diferida. El uso de medidas en frontera por supuestas violaciones a patentes. Esto es delicado porque hasta el momento solo se había hecho uso de este tipo de medidas en 3, 4 casos de patentes de API. Pero imagínense ustedes que aduanas suspenda la libre circulación de un producto porque pues, el tamaño de partícula del principio activo y la distribución en la tableta está entre tal y tal rango. No sé cómo le van a hacer para saber, ¿no? Entonces sí es muy delicado. La eliminación del tope, el que mencionaba de la contrafianza, la imposición de nuevos requisitos para levantar las medidas provisionales, el aumento desproporcionado de los montos de las multas y los procedimientos indemnizatorios, que aunque no haya infracción, ante el temor de verse inmerso en estos gastos que son muy, muy fuertes y además con éxitos a veces pírricos, como me comentaba hace un momento, en muchas ocasiones los procedimientos se resuelven después de vencida la patente. Y ahí ves, por ejemplo, el caso del Celecoxib, es impresionante. El Celecoxib expiró la patente, si no me recuerdo, en el 19 y todavía están aplicando medidas y todavía hay muchos registros, solicitudes de registros sanitarios detenidos, cuando ya no existe ni siquiera la patente. Ese es el problema de estos esquemas. ¿Qué es importante? Reformar el reglamento de la ley para poder generar esos equilibrios que ordena, además, mandata el TEMEC, que se requieren en el sistema, porque está muy bien que los titulares de patentes y Big Pharma generen mucha riqueza, pero también tiene la obligación de generar bienestar. Ese bienestar lo mandata el TEMEC y también el sistema de patentes como tal. Entonces, es importante que en el reglamento, que ya está a punto de turrón, se limiten las patentes vinculables, respetando el espíritu del 162 y no metiendo un gol. Esto es muy delicado. Y que el INPI, a la hora de ejercer la vinculación y cooperar con COFEPRIS, pues se limita a la Gaceta, que para eso fue creado. Si no, yo no entiendo cuál es el objeto de la Gaceta, más allá de ser un libro cada vez más grueso. Reformar el reglamento de insumos para la salud para eliminar la temporalidad de la cláusula volar en biotecnológicos y en medicamentos de síntesis química. La ley es superior a los reglamentos, pero esto va a generar litigio, entonces nos podemos ahorrar ese litigio. Transparentar el mecanismo de vinculación, muy importante, que la vinculación tampoco pueda ser objeto de evergreening. Hoy el titular puede seguir adicionando patentes a la vinculación. Eso no pasa ni en Estados Unidos, que inventó la vinculación. En Estados Unidos, en el momento de solicitar el registro, el titular dice, tengo estas patentes. Las de proceso no son vinculables y tal, la cita. Y solo se vincula con las que resulta procedente. Pero además tiene 6 meses más para seguir listando. Después ya no las puede listar. En México la vinculación sigue operando ad infinitum. Entonces, esto se tiene que transparentar. También el medicamento de referencia se tiene que asignar de inmediato, porque COFEPRIS no lo hace sin solicitud del innovador y el innovador no lo hace a propósito para que no se puedan comparar los medicamentos genéricos con ellos. Y que publique en su página las patentes señaladas por el titular del medicamento para que la vinculación se circunscriba como debe ser a esto. El formato institucional, simplificarlo, poner el medicamento de referencia para que no pase en el oficio del INPI lo que comenté hace un momento, eliminar del formato las patentes de medicamentos biotecnológicos, no hay sustento alguno para ello. Eso fue un regalito de una gestión anterior a la anterior. También se tiene que reformar la ley, sé que está muy fresca, pero la verdad es que le quedó corta al TEMEC en la parte de los equilibrios. Es necesario sancionar abusos. Si ustedes leen toda la parte de daños y perjuicios y de medidas, siempre habla de titular afectado, titular afectado. ¿Y dónde están todos los casos? Y en materia farmacéutica hay muchísimos, en donde hay demandas de infracción frívolas, medidas cautelares frívolas, amparos frívolos, juicios de nulidad frívolos, y no hay forma de que haya sanción. Entonces, como no hay una consecuencia del abuso del derecho, se abusa más. Es necesario hacerlo. Las recompensas efectivas a las que me refería hace un momento para que haya ese apetito por limpiar de patentes que
de chocolate, como digo yo, pero muy desafortunadas, y incorporar la indemnización a favor de los, que además está prevista expresamente en el TEMEC. Eliminar este albazo legislativo de las patentes de segundo uso y en general incorporar disposiciones que doten al sistema de equilibrio. Si la pandemia no nos enseña a que un reforzamiento contra natura o excesivo de los derechos de propiedad industrial no es bueno para nadie más que para aquellos que reciben los réditos de las exclusividades, pues va a haber otra forma de contenerlo y no va a ser una forma ni sociable ni agradable, porque ya hay mucho descontento. Entonces, más vale que haya movimientos en este sentido y que se pueda lograr estos equilibrios y ya dejar de conceder todo lo que nos piden nuestros socios nada más porque queremos exportar calcetines o lo que sea, o partes automotrices. O sea, no se puede negociar cartas tan relevantes en materia de salud contra cuotas de importación o tarifas, perdón. O sea, y esas son cosas que siempre han sucedido y que a mí me generan mucho enojo porque además estuve en esas mesas y conocí la dinámica y me molesta sobremanera. Entonces, estos objetivos, hay otras disposiciones que aquí nada más señalo para concluir ya, esperando que realmente se logre este eco y se logren estos equilibrios que benefician a todos, pero particularmente a los usuarios, que por cierto también salen fotografiados en el TEMEC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Lindner, definitivamente nos deja muchos temas para pensar. Bueno, por ahora voy a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Dagoberto Cortés Cervantes. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funge como el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, la ANAFAM, aunque del 2013 al 2015 fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, y también ha sido presidente del 2006 al 2009 de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Genéricos Intercambiables. Adelante, doctor Dagoberto Cortés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Una mención muy especial a los organizadores de este evento por la oportunidad de dirigirme a este selecto grupo de profesionales en un tema tan interesante como es el que acaba de desarrollar la licenciada Lindner, y desde luego el tema del sistema de abasto gubernamental, que me han honrado con la oportunidad de poder compartir algunas experiencias. Agradezco muchísimo a todos y cada uno de los organizadores y no puedo iniciar sin antes hacer una mención especial y un saludo muy especial a un querido amigo que veo entre nosotros, al doctor Manuel Becerra, una gente que ha colaborado muchísimo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos y que me da mucho gusto verlo aquí, y es un privilegio para mí el que él pueda escuchar una ponencia de mi parte. Manuel, un abrazo con mucho afecto. Bueno, vamos a iniciar. Esta presentación no tiene ningún objetivo ni tinte político. El objetivo de esta presentación no es ni criticar ni denostar absolutamente a nadie, es simplemente poner sobre la mesa evidencia suficiente de orden numérico para que al final de la presentación cada uno de ustedes pueda juzgar si el sistema actual de abasto gubernamental cumple con dos preceptos fundamentales. Uno, si verdaderamente se adapta al cumplimiento de los preceptos de la ley. Y dos, si el sistema de abasto actual es un sistema mejor que el que teníamos hasta el 2018 y debemos de sentirnos tranquilos o preocupados. Pero esto se va a hacer única y exclusivamente después de que ustedes vean la evidencia que yo voy a compartir con ustedes. Hay datos que son muy difíciles de obtener, sin embargo, esta es una gran oportunidad de poder compartir estos números y de trabajar en un proceso en el cual simplemente al final digamos, ¿funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Así de sencillo. Esto es un poco como el embarazo. O se está embarazada o no se está embarazada. No se puede estar medio embarazada. Y aquí al final no es que un sistema medio sirva o no sirva. O sirve o no. Y eso lo vamos a ver
al final de la presentación. Primero quise compartir esta primera diapositiva con una definición que entre muchas que encontré, que busqué, esta fue la que más me llamó la atención en términos de lo que significa un sistema de abasto gubernamental. Y esto es el acceso a servicios de salud suficientes, oportunos, de buena calidad y a los mejores precios, distribuidos con equidad y organizados con eficiencia. Es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas. Yo quisiera hacer una observación. Vean ustedes, por favor, las palabras que he puesto en color rojo. Son aspectos muy importantes que a lo largo de la presentación van a entender por qué es importante que vayamos memorizando estos elementos. El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno, económicamente accesible, con calidad garantizada para toda la población, y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud. Aquí está la ficha bibliográfica de donde fue obtenida esta definición. El primer modelo de adquisición y de distribución de medicamentos en instituciones públicas, del que se tiene conocimiento, data del año 1950, con la primera lista de medicamentos básicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta lista es la que da origen al famoso cuadro básico y catálogo de medicamentos interinstitucionales. Esta lista, que durante muchos años fue la base para poder llevar a cabo y hacer todas las licitaciones en base justamente a este listado. En el año 2004, la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, en aquel entonces Secretaría de Seguridad y Asistencia, genera un documento muy importante en base a lo que estaba viendo, que modifica el sistema de abasto gubernamental y destaca los siguientes elementos. He hecho una selección de estos elementos porque me parece que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver y con la forma en la que vamos a evaluar los diferentes parámetros para lograrnos el objetivo de esta conversación. Transparencia. El sistema de abasto debe ser bajo costo, debe ser flexible, debe haber rendición de cuentas en todo el proceso, debe de haber especialización de las funciones y una parte muy importante, debe haber pluralismo, es decir, debe de existir una coordinación y coadyuvación de esfuerzos entre el gobierno y la iniciativa privada. De aquí surgen 3 modelos de abasto que son los que a lo largo de los años se han venido llevando a cabo. El modelo de abasto convencional es aquel en el que todas las fases del proceso quedan en manos del personal de las instituciones públicas. Es decir, la licitación, la adquisición, el almacenamiento de los productos y la distribución, todo queda en manos de las instituciones. Un segundo modelo, que es el modelo de abasto tercerizado, que este es un modelo un poquito menos soberbio que el primero, en el que se asigna una parte del proceso a proveedores externos. Generalmente la parte del proceso que se terceriza se refiere al almacenamiento y a la distribución. Y hay un tercer modelo que es el modelo de abasto híbrido, en el cual el Estado conserva el financiamiento absoluto y asigna todo el proceso, es decir, la licitación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución, a un agente externo. Este es el caso de lo que estamos viviendo en este momento, que es el caso del convenio que se firmó con UNOPS. Quiero comentarles, para que nos sirva de elemento de comparación, el sistema de abasto gubernamental existente hasta el mes de noviembre de 2018. Este es un sistema en el que primero existía una comisión negociadora de precios, sobre todo para aquellos productos de patente o de fuente única, llevado a cabo por la Unidad de Análisis Económicos de la Secretaría de Salud. Una vez que ya se habían negociado los precios de este tipo de productos, venía un elemento fundamental, la investigación de mercados, hecha esta investigación
genera un elemento muy importante que es el precio máximo de referencia. Este precio máximo de referencia es el que se pone en los formatos de licitación, y las empresas que van a ofertar claves o productos tienen que hacerlo a partir de ese precio máximo de referencia, tiene que ir cotizando hacia abajo hasta donde den sus capacidades financieras y la institución pueda quedar convencida de que ese es el precio al que va a asignar la licitación. Luego entonces, amigos, este precio máximo de referencia es importantísimo, porque si no se da ese precio máximo de referencia, cada quien cotiza como considera pertinente. Este trabajo lo hacía la Coordinación Técnica de Investigación de Mercados del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí se pasaba a la compra consolidada federal, un proceso muy complicado, pero ya llevado a cabo con mucha destreza por la experiencia de muchos años. Y quiero decirles que en el año 2017, que fue el año donde más instituciones participaron de forma consolidada, 45 instituciones, IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, Pemex, bueno, 45 instituciones que presentaron sus necesidades y se generó una consolidada. Imagínense el nivel de consolidación y de cantidades de unidades que se generaron para hacer una licitación que incluyera todas estas cifras que no eran otra cosa más que las necesidades de medicamentos y de insumos para la salud de todas estas instituciones. De aquí se pasaba a analizar la infraestructura de almacenamiento. Esto es un concepto totalmente lógico, coherente. Si voy a recibir 1,700 millones de unidades, ¿dónde los voy a almacenar? Eso es el primer paso. Una vez que me empiecen a llegar, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Dónde los voy a almacenar? Y una vez que ya teníamos resuelto esto, ¿sí? Se hablaba con los fabricantes, se asignaban las cuotas de las claves que fueron ganadas para cada uno de ellos y se firmaban contratos y se procedía a las entregas. Esta parte de firma de contratos quiero que lo tomen muy en cuenta porque en unas diapositivas más adelante les voy a comentar qué tan importante es la firma de contrato para que un laboratorio farmacéutico pueda iniciar, ojo, iniciar el proceso de fabricación de los productos. Y al final se procedía con la distribución, ¿sí? Que era la encargada de llevar el medicamento a los diferentes puntos acordados en las bases de la licitación. Así era el proceso. Bueno, este proceso, damas y caballeros, este modelo de abasto mantenía 95% de surtimiento de recetas al 100%. 95%. Este es un elemento muy importante porque nos va a servir de parámetro de comparación para saber si el sistema actual es tan eficiente como lo que teníamos en el año 2018. Cuando analizamos cualquier proceso o cualquier sistema de abasto gubernamental, existen palabras claves que recuerdan que en la primera diapositiva les dije, por favor, tomen en cuenta y vayan memorizando estas palabras que estaban en color rojo, porque son palabras muy importantes que definen el nivel de éxito que pueda tener un sistema de abasto gubernamental. Primero, necesitamos tener presupuesto. Esto parece de kinder, pero quienes han estado en este tipo de situaciones no me dejarán mentir que se inicia un proceso licitatorio y todavía el Congreso no ha definido el presupuesto para hacer frente a los gastos de esa licitación. Entonces, primero tiene que haber dinero y saber cuánto tengo y, como decían los niños antes, para cuánto me alcanza. Tiene que haber un proceso de planeación y esto es muy importante. Para mí esta es la parte más importante y el elemento de más peso específico en un proceso, en un sistema de abasto gubernamental. ¿Qué tenemos que planear? Tenemos que planear los tiempos de aclaración de las bases. Se publican las bases y después tengo que dar un tiempo para que después de leerlas, los oferentes puedan externar sus dudas para que al final o durante el proceso todas esas dudas hayan quedado perfectamente bien disipadas. Tenemos que planear las ofertas, es decir, cómo, cuándo, en qué momento y los tiempos límites para que
los proveedores puedan realizar sus ofertas. Tenemos que planear, una vez que tengamos ya todo este documento, toda esta documentación, qué vamos a hacer con los resultados, cómo los vamos a analizar y en qué momento vamos a dar a conocer los resultados. Después vendrán las firmas de contrato. Aquí es en donde yo me quiero detener unos segundos. Ninguna empresa farmacéutica, ninguna, en su sano juicio, es capaz de iniciar la compra de 4 o 5 toneladas de metformina, por poner un ejemplo, antes de no tener un contrato firmado solo con la presunción de que me voy a ganar la clave y me voy a ganar 20 millones de unidades. Nadie lo hace, porque además quiero decirles a ustedes que este proceso, ¿sí? Por eso es muy importante la planeación de las entregas, ¿sí? La planeación de la entrega del producto, porque si desde que yo veo en las bases que una vez que me dan el resultado, tengo que entregar el 20% del total de la clave que me fue asignada el día 20 de enero, ¿sí? Y me gané 20 millones de unidades de ampicilina o de ciprofloxacina o de metformina, ¿sí? Pues entonces quiere decir que yo tendré 20 días para entregar 4 millones de unidades en una sola exposición. Señores, si yo hiciera camisetas o chanclas de hule, a lo mejor podría tener el material, los elementos, el personal y todo para hacer 4 millones de lápices o de camisetas en 20 días. Pero medicamentos no hay manera de poder hacerlo. Por eso es importante la planeación. Y si yo les comparto que el 92% de los principios activos que se requieren para fabricar un medicamento son de importación, mucho menos se dan los tiempos para que alguien no sea capaz de poder planear desde el momento en el que yo le doy a alguien un resultado y cuándo van a ser las primeras entregas. Una vez que alguien tiene un resultado de esta naturaleza, no pueden pasar menos de 4 meses para que yo pueda estar en posibilidad de entregar las primeras cajas de ese producto que me gané en la licitación. No hay manera, porque hay que cumplir con muchas cosas. Entonces, esto es muy importante. Por eso, si los resultados de una licitación se dan el 25 de diciembre y quieren que entreguemos el 20 de enero, pues nadie está obligado a lo imposible. Nadie lo va a poder hacer. Entonces, esto es muy importante y de ahí lo crucial que es la planeación en la entrega del producto y, desde luego, no menos importante, cómo les voy a pagar a los proveedores. La investigación de mercados, ya lo dijimos, es un elemento básico porque esto me define el precio máximo de referencia, ¿sí? A partir de él, las licitaciones, las ofertas se van a dar de una u otra manera. El histórico de consumos, por favor, tomen en cuenta mucho esto porque en la numeralia que les voy a presentar un poquito más adelante, se van a dar cuenta que si uno no toma en cuenta el histórico de consumos de una clave, de una región, de un padecimiento, etcétera, es muy probable que me vaya a equivocar en las cantidades que yo vaya a licitar. Si tengo 3 o 4 años consecutivos de un producto, de una clave donde se han consumido 5 millones de piezas, ¿con qué elementos llego yo y digo, no, a mí se me hace que 5 millones es mucho, vamos a ahorrar, ¿sí? Y como vamos a ahorrar, pues ahora vamos a comprar la mitad, 2,5 millones. Oye, ¿y el histórico de qué sirve? Eso es lo que se consume. Si no tenemos esto, vamos a generar insuficiencia y vamos a generar problemas muy severos, ¿sí? En donde vamos a caer muy rápidamente en desabasto. La organización es importantísima. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Hay que definir muy claramente qué se hace, quién lo hace, cómo se hace, cuándo se hace y dónde se hace. Y desde luego la calendarización, que esto va a generar el que haya un acceso oportuno. Entonces, son elementos puntuales de todo sistema de abasto gubernamental, sin importar quién lo haya implementado ni de qué país estemos hablando. Dentro de los modelos de abasto probados por la actual administración, y ya, como dijimos al principio, vamos a poner los elementos para que podamos ir haciendo comparaciones, ¿sí? El primer modelo que se implementó fue a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un modelo convencional, ya sabemos que es un modelo convencional, donde aquí, en el modelo convencional, todo lo hago yo
todo queda bajo mi jurisdicción y no necesito a nadie, yo solo puedo. Perfecto. Evidentemente, pues ese modelo, ¿sí?, pues no funcionó, y entonces, oye, no, hay que ser menos soberbios, hay que ir al modelo tercerizado, ¿sí? Y es como el modelo en el que el INSABI se convirtió en el elemento fundamental, ¿sí?, para organizar la licitación, y dijeron, oye, pero ¿sabes qué? Que viéndolo bien, pues no podemos con la distribución. Entonces, vamos a tercerizar la distribución, vamos a contratar distribuidores para que sean ellos los que distribuyan todo el producto que van a entregar los proveedores. Ok, muy bien. Y finalmente, como tampoco funcionó, entonces vamos a pasar a un modelo híbrido en donde el gobierno, en donde el Estado es el que genera toda la parte de financiamiento, pero le doy todo el proceso al tercero. Ese tercero va a hacer la licitación, ese tercero va a hacer las investigaciones de mercado, van a poner los precios de referencia, todo, absolutamente todo, va a dar los resultados, va a dar las órdenes de reposición, absolutamente todo. Muy bien, este es el modelo que estamos viendo hoy en día. Y ahora, pues como esto no ha dado los resultados, que ahora lo vamos a comprobar, se nombra a la Secretaría de la Función Pública como la responsable de las compras de todos los insumos para la salud, tanto medicamentos como dispositivos médicos, material de curación, etcétera, etcétera. Entonces, ya que pasamos por todo esto, regresamos a esto, a un modelo convencional. Comparto con ustedes una reflexión muy personal. Todo gobierno tiene el derecho y la obligación de buscar cualquier alternativa que le garantice insumos para la salud de la mejor calidad, a los mejores precios, en las mejores circunstancias y en cantidades suficientes para atender a toda la población, ¿sí? A toda la población. Comento con ustedes un aspecto interesante. El día 11 de agosto del 2020, por favor fíjense en esta fecha, 11 de agosto de 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de adicionar un quinto párrafo. El quinto párrafo es este que aparece aquí, que dice: queda excluida de la aplicación de la presente ley la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y o entidades con organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución. En otras palabras, no quiero yo como gobierno verme atado, no quiero verme presionado a solamente adquirir productos fabricados por la industria nacional establecida en México. Yo estoy seguro de que si voy al extranjero voy a encontrar productos de mejor calidad, voy a encontrar productos más baratos que me entreguen oportunamente y en la cantidad y calidad suficiente para poder cumplir con el precepto de salud para todos. Hasta aquí vamos muy bien. Repito, todo gobierno tiene el derecho y la obligación de buscar cualquier alternativa. Si se piensa que esa es la solución, perfecto. Muy bien, adelante. Sin embargo, en febrero de 2020, ¿recuerdan la fecha anterior? Agosto de 2020. En febrero, no está mal, ¿eh? En febrero de 2020, el gobierno mexicano firmó un convenio marco de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Este es un marco en el que firmó un convenio con la UNOPS, pero para muchas cosas en general, porque la UNOPS no está metida solamente en la adquisición de bienes de salud, también está en lo del Tren Maya y también está en muchas otras cosas. Pero vean ustedes, en julio del 2020, ¿recuerdan ustedes cuándo se publicó en el Diario Oficial la modificación al artículo 1? Agosto del 2020. Y en julio se firma un convenio específico con la UNOPS para la compra de insumos para la salud con una duración de 53 meses y un costo administrativo de $134 millones. Entonces alguien dice, oigan, pero nosotros firmamos en julio el convenio, ya está firmado, pero ¿qué creen? La ley
no nos permite poder hacer esto porque establece una serie de elementos en los cuales tenemos que seguir algunos preceptos especiales, como son el artículo 14 y el artículo 28 de la misma ley, donde establece que tenemos que respetar la prelación, es decir, tenemos que llevar un orden en las licitaciones. No podemos irnos a licitaciones internacionales abiertas de primera instancia porque vamos contra la ley. Y entonces alguien seguramente dijo, oye, no, pues hay que decirle a la UNOPS que nos disculpe, pero que no podemos cumplir con esto que ya firmamos. Y seguramente alguien dijo, no, ¿cómo crees que le vamos a decir eso? Mejor, ¿sabes qué? Pues mejor modificamos la ley y así ya no tenemos que andar haciendo nada porque esto ya lo firmamos. Y entonces se hace y se modifica la ley y en el mes de agosto, 2 meses después, se publica en el Diario Oficial la modificación al artículo 1. Y entonces, pues ya no hay problema porque ya nadie nos obliga a tener que respetar la prelación ni nos obliga a tener que utilizar recursos, sistemas, material humano de la industria establecida en México, como lo dice el artículo 14 de la ley de abasto. Entonces, con esto, el INSABI se convierte entonces en el coordinador del sector salud mexicano y administrador de este contrato. Evidentemente, al exceptuar de la compra de insumos para la salud del ámbito de la aplicación de la ley de adquisiciones, los artículos 14 y 28 que acabamos ya de comentar, pues quedan sin efecto. ¿Y qué decían estos artículos? Miren ustedes, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país que cuenten con porcentaje de contenido nacional. Entonces, pues evidentemente, con el planteamiento que se había hecho de hacer una licitación internacional abierta, evidentemente que se violaba este artículo. Y el artículo 28 que decía, establece un orden de prelación, es decir, antes de ir a licitaciones internacionales abiertas, tienes que ir a licitaciones públicas nacionales. Después, las claves que no se surtan aquí, las puedes licitar en internacionales, pero con países que tengas tratados. Y si todavía ahí te quedan claves desiertas, te vas a las licitaciones internacionales abiertas. Eso decía este artículo. Como se exceptuó de la ley de la ley de adquisiciones, el que el gobierno tenga que respetar esto, pues entonces estos 2 artículos evidentemente quedan sin efecto. ¿Cuál es el estatus actual? La Cámara de Senadores interpuso una acción de inconstitucionalidad por la reforma referida, la que establece la modificación al artículo 1 para adicionar un párrafo 5. El 5 de octubre del año 2021, el ministro González Alcántara presentó un proyecto que declaraba la inconstitucionalidad y por lo que hace al primer concepto de nulidad, obtuvo una votación de 6 a favor de la inconstitucionalidad y 5 en contra. La iniciativa privada también, a través de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de la ANAFAM, promovieron también amparos contra la modificación a la ley, los cuales fueron otorgados en el mes de septiembre. Debido a la ambigüedad de la sentencia, se interpuso un recurso de revisión que está en estos momentos en proceso. Y muy rápidamente termino con algunos datos que nos van a ayudar muchísimo a saber y a ver si el nuevo proceso de abasto gubernamental está dando resultados o no. Miren ustedes, aquí tenemos, este es el número de unidades de cajas que consume el gobierno en los años del 2013 hasta el 2020. Si nosotros más o menos calculamos, antes del 2018, el gobierno consume un promedio de 1,600 millones de unidades al año. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para que cuando alguien se pare enfrente de nosotros y nos diga, en este momento se están llevando a las instituciones de salud 40 millones de unidades de medicamentos, con lo que se garantiza el abasto de los mismos. Entonces la gente dice, 40 millones de unidades, ¡qué barbaridad! No, pues ¿cómo se atreven a decir que hay desabasto con eso si están entregando 40 millones de unidades? Claro, ahora que ustedes saben lo que consume el gobierno, sacarán sus cuentas y dirán 40 millones de unidades es el 2.6% de lo que consume el gobierno en un año. Entonces, cuando alguien nos diga que están repartiendo 40 millones de unidades, a ninguno de nosotros que ya conocemos estos datos, pues nos van a espantar. Y al contrario, ¿no? Vamos a tener razones para preocuparnos.
Sin embargo, vean ustedes aquí cómo el número de unidades año por año, hasta el año 2018, pues tenía un comportamiento más o menos regular. En el año 2019, de 1.747 millones de cajas que compró el gobierno, bajó a 1.583 millones, es decir, casi un 10% menos de lo que compró en el año 2018. Y en el 2020 compra 30%, casi 28% menos unidades que lo que compra en el año 2019. Y si nosotros hacemos un cálculo de cuánto se compró en el año 2020 con respecto al año 2018, donde todavía se encontraba en circulación o haciendo efectivo el sistema anterior, entre esto nos dice que hay una compra consolidada de menos 35%. Entonces, ya empezamos a ver con números, no con filias ni fobias partidistas, con números, si el nuevo sistema está funcionando o no está funcionando. Y si alguien me dice, oye, y en el 2020, pues nos cayó una pandemia, ¿no se supone que el gobierno debió haber comprado por lo menos 20 o 30% más de medicamentos porque no estábamos preparados para eso? Pues no solo no se compraron 20 o 30% más, se compró 27% menos que el año anterior y 35% menos que en el año 2018. Ahora veamos esta parte de aquí, que es la parte de los importes. Vean ustedes cómo los importes, la licitación en estos años, en el año 2018, fue de 67,600 millones de pesos. En el año 2019, 66,000 millones. Y en el año 2020, 65,000 millones. Primer pregunta, ¿cómo se le hace para que el gobierno o en turno o el sistema actual de abasto gubernamental pueda comprar 27% menos de unidades y solamente tiene un comparativo de menos 1% con respecto al año anterior? Y si nosotros calculamos, como decíamos que aquí, 2020 contra 2018, 35% menos de unidades que se compraron, aquí en los valores, entre esto nos da 3.4%, menos 3.4%. ¿Por qué no decrece igual? Pues exactamente lo que ustedes están pensando. La única manera de poder bajar 30% en la compra y solamente pagar 1% menos que el año anterior es que cada cajita que compré acá, la compré acá, pero mucho más cara. Y esto no debe ser un elemento que quede a la suspicacia. Aquí están los datos, porque aquí no se trata de engañar a nadie. Aquí están. Este es el precio promedio, es decir, en el año 2014, una caja en promedio de los medicamentos que se compraron en ese año costaban 34 pesos con 20 centavos. En el año 2018, el precio promedio por caja era de 38.71. Y esto que ven ustedes aquí es el precio promedio a lo que se compró cada caja, estas mismas cajas, pero en el año 2020 a 57.23 pesos. Y si nosotros decimos, oye, ¿cuál es la diferencia porcentual entre el precio del 2020 versus el 2018? 48%. Es decir, en el 2020 estamos comprando los productos en precio unitario 48% más caros. Recuerdan ustedes que en la primera diapositiva les dije, hay una palabrita muy importante que dice eficiencia, economía, ¿sí? El sistema debe conseguir productos en las mejores condiciones de precio y ya ustedes juzgarán si el nuevo sistema está funcionando. Y además quiero decirles una cosa, hasta el año 2018, este precio ya incluía la distribución. Si yo me ganaba una licitación con una clave de metformina de 850 miligramos tabletas con 20 y la daba yo en 17 pesos, ese precio incluía la distribución. A partir del año 2018, ¿sí? Básicamente el 19 y el 20 y el 21, que ahorita vamos a ver cómo vamos, estos precios no incluyen la distribución. La distribución se cotiza aparte. Entonces, a este precio hay que sumarle por lo menos un 10%, que es el porcentaje que requiere la distribución para llevar los productos a los sitios de consumo. Alguien puede decir, oye, pero es un despropósito. ¿Cómo puede ser posible que no se hayan dado cuenta que en las licitaciones haya crecimientos en los precios del 48%? Es una locura. Pues la única forma, damas y caballeros, de que esto pueda suceder es que esto no se consiga en licitaciones, porque ahí sí sería absolutamente abierto. ¿Pero cómo? Entonces, si no es en licitaciones, ¿cómo?
Pues esto solo se puede conseguir por compras, por asignaciones directas y no por licitaciones. Y ahorita vamos a ver que el 68% de las compras de las instituciones en el último año se han hecho vía asignaciones directas y no en licitaciones. De manera muy rápida, les comento, este es el gasto en salud y medicamentos en hogares mexicanos. ¿Lo anterior afecta a los hogares y al bolsillo de los mexicanos? Por supuesto que sí. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Esta es una encuesta muy interesante que se hace en donde se calcula el número de hogares, el ingreso total, el gasto total de la familia y cuánto es el gasto en salud y el gasto en medicamentos. Y aquí podemos ver nosotros como, por ejemplo, en el caso del gasto en salud del año 2018, aquí son, cada columna corresponde a 2 años, una familia o las familias gastaban 29.107.000 pesos en gastos de salud, que contra 22 millones significa un crecimiento del 29%. Pero vean ustedes esto, de 29 millones pasamos a 50 millones. Esto es un gasto de 72%, ¿sí? Con respecto a este. El crecimiento del gasto en salud que las familias mexicanas tuvieron que hacer en el año 2020 es de 72% el crecimiento. Y en el caso de gasto de medicamentos, que es la parte más importante de los gastos de salud, en el año 2018, pueden ver ustedes aquí, esto significa un 28% con respecto al bienio anterior, pero en el año 2020, el crecimiento en lo que gasta las familias mexicanas solo en medicamentos creció 119%. 119%. Y aquí lo podemos ver, el gasto en salud respecto del gasto total, como vino aumentando, 2.5, 2.7, 2.6, aquí da un brinco de casi el doble. En el gasto de medicamentos, que es el elemento más importante, pasa de 29.5% a 37%, y evidentemente el gasto en medicamentos del gasto total de una familia mexicana de 0.8 se duplica a 1.6 en el año 2020. Entonces, con esto vemos que sí tiene una afectación muy importante esto que pasa en el gobierno, en un sistema de abasto institucional, y no se queda solamente en las finanzas de la institución. De manera muy rápida comparto con ustedes, estas son algunos ejemplos de claves que han reducido de manera muy importante sus piezas. Vean ustedes aquí, por ejemplo, la warfarina, que es un elemento, es un producto que se usa en cardiología, es un anticoagulante muy importante, pero vean ustedes las cantidades que compró en el 2019 contra las que se compraron en el 2018, es un menos 42%. En el caso del albendazol, que vean ustedes, fueron casi 16 millones de unidades que se compran. Este es un producto, un antiparasitario. Las cantidades que se compraron en el 2019, en el 2020 con respecto al 2018, fueron 73% menos. Vean ustedes aquí, 4.308.000 contra 12 millones. Aquí la primera pregunta es, oye, ¿y el histórico de compras? ¿Qué pasó aquí? ¿O se acabaron las parasitosis en el país o qué pasó? ¿Sí? Y así podemos ver varios ejemplos. La insulina, por ejemplo, que todos ustedes saben, para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, pasó de 807.000 unidades de insulina a comprar 255.000. Esto significa 69% menos de compra de insulina en el año 2020, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes los precios en la columna roja, ¿sí? Donde podemos ver que la somatotropina, por ejemplo, que está aquí en el penúltimo renglón, que es un producto endocrinológico para problemas de crecimiento, pasa de un precio en el 2019 de 2.585 pesos por unidad a 3.198, lo que significa un 23% de crecimiento. Entonces, esto es solamente un ejemplo para que vean ustedes qué importante es tomar en cuenta todos los preceptos que aprendimos y que compartimos en las primeras diapositivas, donde esto tenía que ver el histórico de compras, tiene que ver los mejores precios, tiene que ver las diferentes condiciones, tiene que ver una serie de elementos y sobre todo los precios máximos de referencia.
Aquí lo que yo les comentaba es simplemente, no me voy a detener mucho, ¿por qué se dan estos incrementos de precio tan bestiales? Pues simple y sencillamente porque miren ustedes aquí, el 38% de las piezas adquiridas en todo el sector público, se hicieron por adjudicación directa. Pero las instituciones, si ustedes suman esto, 56 más 13 más 30 es 100, quiere decir que las instituciones, las solas instituciones, hablo del IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, Sedena, Semar, el 68% de las compras que hicieron estas instituciones de manera individual, la hicieron por adjudicación directa. Y evidentemente, pues en el caso de los valores, pues es igual, el 77% del gasto que se hizo en medicamentos por parte de las instituciones por haber obtenido estos productos en adjudicación directa es el 77.2%. Entonces, y evidentemente el 67% de todo el gasto de las instituciones de gobierno, pues hasta el momento se han hecho en adjudicaciones directas. Esta es una gráfica muy interesante y me voy a ir muy rápido porque es un vistazo rápido de la compra en el 2021 para la UNOPS. Y no me detengo mucho, miren, muy rápido. Aquí está el número de claves que se solicitaron para licitar. El 44.8% de todas estas claves se adjudicaron. ¿Cuántas quedaron desiertas? El 55.2%. De la licitación del UNOPS para 2021. No está mal el número, ¿eh? 55% de las claves quedaron desiertas y para eso se están pagando 134 millones de dólares anuales, ¿sí? En honorarios para el UNOPS, para la eficiencia del sistema. Pero además aquí hay algo bien interesante. ¿Cuáles fueron las razones de que estas claves hayan quedado desiertas? En el número 1, ¿sí? Está el precio no aceptable. ¿Qué quiere decir precio no aceptable? Claves en donde el precio ofertado es mayor que el precio de referencia. Y aquí la pregunta es, ¿y la investigación de mercados? Es decir, ¿todos están mal menos la UNOPS? O sea, ¿cómo es posible que todos se hayan equivocado en los precios que pueden dar contra un precio que alguien consideró que era el precio máximo de referencia? El segundo motivo más importante de claves desiertas es precisamente el número 2, que es sin motivo. ¿Y qué quiere decir sin motivo? El precio ofertado fue menor que el precio de referencia. No hay motivo evidente para el cual se desecha la propuesta. Esto verdaderamente, con todo respeto, es incomprensible. Es decir, sí hubo ofertas en 172 de estas claves. Las ofertas fueron por abajo del precio de referencia, pero aún así quedaron desiertas. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El tercer elemento es sin propuesta. ¿Y qué quiere decir sin propuesta? Claves en las que no se presentaron ningún tipo de ofertas. ¿Y por qué nadie presentó ofertas? Pues hay muchas razones. Entre ellas, que el precio de referencia es tan bajo, que nadie quiere ir a esas claves porque todo el mundo va a perder dinero con ese precio. O que las cantidades son imposibles de cumplir, que las cantidades de muchas claves, y sabiendo que hay que entregar el 20% del total de las claves asignadas en los primeros 20 días del año, o si no, empiezan las multas, pues nadie se quiere aventar a eso, por eso nadie va, y entonces se quedan estas claves sin propuesta. Entonces, esto es el resultado de la última licitación de la UNOPS, por la cual estamos pagando 134 millones de dólares, ¿sí? Aquí muy rápidamente se llevó a la conclusión de que hay que ir al exterior para buscar productos porque las empresas farmacéuticas establecidas en México son ineficientes y corruptas. Muy bien. Aquí está el número de laboratorios los laboratorios que participaron, a los que les fueron asignados las claves de la UNOPS. Vean ustedes, por favor, de 110 empresas a las que se les asignó producto, 101, el 91% son empresas establecidas en México. ¿Qué pasó con todos los demás países que invitaron y que iban a desbordarse en cotizar las claves del sistema? Pues no pasó nada. Aquí está el número de claves, ¿sí? Que igualmente el número de claves son 97% son asignadas a empresas establecidas en México. Las piezas máximas, el 97% del total de estas piezas se asignaron a empresas
establecidas en México. Los importes de los contratos que se han asignado, el 93%, que es esto de 40 mil millones, es para empresas establecidas en México. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están las superofertas y dónde están todos los elementos y todas las empresas de los demás países que la UNOPS, por su experiencia, iba a convocar para que participaran en este proceso? Entonces, nuevos elementos para saber si esto funciona o no funciona. Y aquí tienen ustedes nuevamente el precio, la evolución del precio por año, ¿sí? En estas, pero fíjense ahora, por primera vez vemos 2021, el año en donde estamos actualmente. En el 2021, aquí podemos observar, esto es enero-agosto, comparado contra enero-agosto de cada uno de estos años. Y aquí podemos ver cómo prácticamente en el periodo enero-agosto de 2021 se habían comprado 40% menos de unidades que en el 2020, 40% menos. Y si comparamos 2021 contra el 2018, es 53% menos. Se han comprado 53% menos de unidades, ¿sí? En ese periodo. ¿Qué pasó? ¿Alguna epidemia de salud? No lo creo. Más bien yo creo que aquí no se han puesto en práctica todos los elementos que venían en las primeras láminas en color rojo. Y igualmente los importes y la variación, pues aquí podemos ver el precio promedio. Vean ustedes, el precio promedio de las unidades que se están comprando en el 2021 contra el año anterior es de 46%, más caras. ¿Cómo se compara este precio contra el 2018? 79% más caro. Esto, 61 pesos contra 34. Ahora estamos comprando a 61 pesos cuando antes comprábamos a 34 pesos. Pues con esto terminamos. Les doy las gracias a todos y yo me quedo con una reflexión. Si ves una cucaracha en tu casa, no destruyas tu casa, mejor saca las cucarachas. Les agradezco mucho su atención, sé que a lo mejor fue un poco larga, pero la numeralia es muy importante y ahora todos ustedes tienen los elementos suficientes como para saber si el sistema actual es el sistema que México se merece. Muchísimas gracias a todos ustedes, ¿sí? Es un honor y un placer haber estado con ustedes y compartirles esta información. Muy amables. Muchísimas gracias al doctor Dagoberto por su exposición. Nos dejan una mesa bastante rica, por un lado, entendiendo la parte de los cambios que se hicieron en la ley de propiedad intelectual y cómo afectan cómo impactan a los medicamentos, y por otro lado, todo el sistema de distribución que ya comentaba el doctor Cortés. Adelante, doctor Becerra. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes en este excelente seminario que hemos tenido el día de hoy. Me congratulo de saludar a la licenciada Heidi Linder, que siempre es un placer escucharla porque de alguna manera ella nos da la parte dura de lo que es la propiedad intelectual al estar cerca de las negociaciones en los tratados de libre comercio. Así es que escucharla siempre es un placer, porque está en la trinchera de hasta adelante, ¿no? Y por otra parte, me congratulo también de comentar al doctor Dagoberto Cortés, al que tengo la suerte de conocerlo desde hace mucho tiempo y sé la enorme preocupación que tiene por este tema tan fundamental como es la salud. Y al respecto, entonces, por ahí no quiero ocupar mucho tiempo. Por ahí va mi comentario. Es decir, estamos ante un tema fundamental del Estado, que es ni más ni menos que la salud. Yo pienso que hay funciones que tiene el Estado que son importantes. Uno de ellos es la salud. Me parece que la educación, la investigación, la seguridad pública y bueno, la soberanía alimentaria, me parece que son funciones fundamentales que el Estado no puede dejar a un lado, porque son la parte esencial, ¿no? de la población. Ahora bien, de la primera exposición de Heidi, me saltan muchos comentarios y cuestionamientos al mismo tiempo. En principio, hay que tomar en cuenta que una cuestión elemental
para nuestro público qué es una patente. La patente es un monopolio de explotación de carácter meramente temporal. Y precisamente esta temporalidad tiene que ver precisamente por una disposición de la Constitución que establece que los monopolios están prohibidos y se hace excepción del monopolio de explotación en el caso de la propiedad intelectual. Pero es temporal y esto significa, y más relacionado con cuestiones de salud, que esa temporalidad se debe precisamente en principio a resarcir las inversiones y los esfuerzos de crear productos nuevos. Eso es indudable. Pero por otra parte estamos hablando de la población. Ahora bien, esta es la premisa mayor. Lo otro tiene que ver, Heidi, con la cuestión de derecho internacional. Evidentemente, si vemos tanto el TPP-11 por la salida de los Estados Unidos y vemos el TMEC, ahí nos damos cuenta que la cuestión de la salud, la negociación en esos tratados internacionales de las patentes farmacéuticas fue un asunto bastante discutido, pienso yo, ¿no? Por tratarse otra vez a la salud. Ahora bien, sabemos bien que en el TPP-11 la cuestión, por ejemplo, de las patentes de segundo uso quedó congelado, es decir, se sacó del tratado, se quedó suspendido. Y esto por la salida de los Estados Unidos. Eso da a entender que la gran presión para insertar esa disposición, tanto en lo que tú dices que no se debe que hay algún sector que dice que no hay que denominarlo como extensión de las patentes, son elementos, son temas que indudablemente tienen que ver con la población y por eso son temas bastante discutidos. Ahora bien, lo mencionaste en el caso del TMEC en forma impresionante, porque yo que de alguna manera me dedico a observar el derecho internacional y los tratados internacionales, me parece que en principio fue fantástico ver que como un tratado internacional, que el TMEC ya había sido negociado, ya había pasado por los órganos de control tanto de Canadá como de México, todavía estaba pendiente en los Estados Unidos, en el Congreso, y que el Congreso de los Estados Unidos y fundamentalmente los demócratas rechazaron las patentes de segundo uso. Esto es interesantísimo el fenómeno desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque con ese rechazo lo que hubo después fue un protocolo que modificó el TMEC. Y ese protocolo, precisamente, entre otras cuestiones, saca, como lo mencionaste tú, saca de la obligación el reconocimiento de patentes de segundo uso. Esto es interesante y más tarde yo te preguntaría cuál es el impacto por ejemplo, para un fármaco, nos los podría decir quizás el doctor Cortés, ¿cuánto significaría en términos económicos la extensión de simplemente 20 años, en este caso, de patentes de segundo uso, o bien la extensión de algunos años más? En términos económicos debe ser fabuloso. En términos de población es un impacto muy grande. Bien, pero vamos por la cuestión técnica. Hay un protocolo. Ese protocolo desde el punto de vista técnico, es un tratado internacional que obliga a las partes, es decir, a Canadá, Estados Unidos y México. Lo interesante de la situación es que el protocolo de modificación
se guardó en México. Es decir, México es más papista que el propio Papa, es decir, en cuestión de protección de las, como tú le llamas, el Grand Farm, Big Farm. Parece que nosotros estamos interesados más en proteger las Big Farm, que ya tienen su recompensa por un plazo específico en el reconocimiento de las patentes, y que aún así nosotros pensamos en una sobreprotección. Bueno, entonces la cuestión técnica es qué pasa con un protocolo que establece y que México incumple. Aquí es una situación bastante curiosa. Como sabemos, uno de los grandes filtros es el Senado. El Senado debió haber conocido y debió haber reaccionado ante eso. Es decir, un tratado internacional como un protocolo debe de pasar para su aprobación en el Senado y revisarlo si va de acuerdo con la Constitución o no. Esa es una primera cuestión. Después la aprobación de la ley que va en contra del tratado internacional, y ahí no digamos, por favor, lo sabemos bien la historia. En el momento de discusión en el Congreso, los legisladores demócratas, un grupo de 3 legisladores demócratas se dirigieron precisamente al senador Madero, que en ese momento era el jefe del grupo negociador, diciéndole cuidado con esto, porque esto lo quitamos porque puede afectar al acceso de nuestra población y por supuesto a los mexicanos. Era evidente. Bueno, entonces que se supiera, sí se sabía que se estaba violando un tratado internacional. Ahora, esto me hace, bueno, es una cuestión simplemente de reflexión, cómo se maneja la propiedad intelectual. Heidi, tú mencionabas que el proyecto había sido de Morena, pero un tanto era el proyecto del director en aquel tiempo del INPI, que era Juan Lozano Tovar. Bueno, hay que ver el perfil de Juan Lozano Tovar. En principio, nada de que su currículum nos dijera que conocía la propiedad intelectual. Más bien un excelente, no sé, economista. En este momento es una personaje de cabildeo entre las instituciones financieras. Es decir, ahí en este seminario me parece que es muy importante hacer reflexión sobre la importancia de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un elemento de desarrollo y, como vemos en este caso, es un elemento que tiene que ver con el acceso de la población, insisto, en este caso, a la salud, lo cual lo hace muy importante. Ahora, yo me preguntaría, pero esta es una cuestión simplemente de interés académico, ¿por qué no se hizo lo mismo que sucedió con otra ley de propiedad intelectual, en este caso la ley de derechos de autor, que tiene elementos también que violan los derechos humanos, pero esa sí fue impugnada por la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un amparo que está pendiente de resolverse. ¿Por qué no se reaccionó de la misma manera? Lo que mencionas, Heidi, ver la posibilidad de una ley, me parece que sí es necesario, ¿no? Hay situaciones que son fundamentales, como estoy mencionándolo aquí, simplemente la violación de un tratado internacional. Y hay que ver, porque desde la perspectiva jurídica hay una ley de aprobación de tratados internacionales en materia económica, en donde hay una responsabilidad precisamente para el Senado. Es decir,
el Senado tiene que aprobar o rechazar un tratado internacional de acuerdo con requisitos que establece la misma ley. A mí me parece que en este caso no se hizo un análisis como debió de haber sido hecho. Esta idea bastante interesante, dices tú, tenemos que, la universidad tiene que reaccionar, si tienes razón, para decir a todos los potenciales, por ejemplo, peritos en materia de propiedad intelectual, darles cursos de propiedad intelectual. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo iría un poquito más, quizás al mismo INPI y decirle cuál es la importancia de la propiedad intelectual. Porque sí, indudablemente, tú lo mencionaste también, y esa era una de las grandes preocupaciones que se tenían desde 1994 con la aprobación del Telecar, el capítulo 17º. Yo recuerdo haber comentado con los colegas estadounidenses en el sentido del litigio en materia de propiedad intelectual, que el litigio, como lo sabes tú, es impresionante, es muy caro. Entonces, eso me llevaría a una situación que tú la estás visualizando también, es decir, la posibilidad de litigarlo. Esto indudablemente, espero que no lleguemos a estos niveles en donde es mucho más importante el litigio de una patente, una marca, y trae más ganancias que la misma patente o la marca. Eso es una reflexión que me viene de lo que mencionas. Otra que me parece interesante, que alguna vez creo que lo comentamos, la idea de crear tribunales especializados en materia de propiedad intelectual, yo que creo que es una de las cosas que están faltando en nuestro sistema. Tú lo mencionabas cuando hablabas de los peritos, ¿no? Lo complejo que es, por ejemplo, una patente farmacéutica, por ejemplo. Para eso se requiere, yo creo que tribunales especializados. Y otra cuestión, la última en esa materia, de todo lo que dijiste, bastante interesante. Por ejemplo, quizás en nuestras escuelas, y eso se lo digo a Ana, que está muy metida en la difusión y en la parte práctica en las universidades de la propiedad intelectual, quizás deberíamos de explorar en los litigios estratégicos, ¿no? Porque vemos que hay una serie de cuestionamientos, pero se quedan ahí, se quedan ahí. Por ejemplo, la cuestión de la impugnación, quizás, de este tipo de patentamientos que nadie lo haría. Por otra parte, la cuestión del doctor Cortés es excelente, su exposición. Ahí él tiene más conocimientos que yo en esta materia, pero me hace pensar que sí es una cuestión de negociación con el Estado mexicano. Entendí la situación, es decir, sale más caro la compra en el exterior de los productos farmacéuticos que lo que se puede hacer en México. Lo entendí muy bien. Ahí es una cuestión quizás no sé, de negociación y de escucharse unos a otros. Al final de cuentas, en medio de todo esto están nosotros, los consumidores, con deficiencias en el acceso por los precios o por la escasez. Y eso es muy importante. Y bueno, me da muchísimo gusto escuchar al doctor Dagoberto y ver que la universidad sigue abierto, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de las cuestiones que le planteaba en otro momento al doctor Cortés es ¿qué tanto hay para que la industria mexicana
qué se necesita hacer, cómo se puede acercar con la universidad para que sea una industria fuerte como quisiéramos y que además tuviera, fuera también inventor de nuevos fármacos. Hay muchas cosas que hacer, pero felicidades y excelentes exposiciones que dejan muchas cosas en el tintero. Gracias, Ana. Gracias, doctor Becerra. Un rápido comentario de la maestra Carmen Arteaga antes de pasar con los ponentes. Gracias, muchas gracias, Ana. En primer lugar, felicidades a los dos ponentes. Heidi siempre clara y esquemática en sus explicaciones. Fue una excelente exposición. Igualmente, los datos que nos proporciona el doctor Cortés. Muchas gracias a los dos. Y bueno, mi pregunta en general sería, Heidi, con todo esto que hemos escuchado sobre las vacunas y el momento en el que nos encontramos, la humanidad en general, sobre esa posibilidad de que los derechos sobre las vacunas, las patentes sobre vacunas en algún momento puedan verse suspendidos. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál sería tu perspectiva a un futuro cercano? ¿Esto lo ves viable? Tú que eres experta en esta materia y que te has adentrado tanto en tantos temas, ¿lo ves viable? ¿Tú crees que sería posible? Pero bueno, esa sería una primera pregunta. Y la otra, que en realidad sería pues para los dos, más dirigida al doctor Cortés. ¿Qué sucede? También se ha hablado mucho últimamente de la posibilidad de que los países seamos los que produzcamos nuestros, ya sea vacunas o los medicamentos que en algún momento dado se determine que sirven para hacer o para diseñar un tratamiento para la COVID. ¿Es posible? ¿Tenemos la industria tendría suficientes recursos, infraestructura? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, voy a dar paso a los ponentes porque ya tenemos muy poco tiempo antes de terminar. Entonces, si nos pudieran dar últimos comentarios de cierre, nada más comentar pues que no vamos a tener tiempo de tomar las preguntas del público, pero bueno, pues les dejamos ahorita con una última reflexión con los ponentes. Adelante, Heidi. Muchas gracias. Gracias por los comentarios de ambos. Manuel, un gusto también verte otra vez. Ya tenemos un ratito de no vernos. Pues mira, sí son muchas aristas. Cuando hablaba yo del albazo legislativo, te puedo asegurar que hubo mucho esfuerzo por evitar lo que sucedió y tan hubo esfuerzo que esto se introdujo en plena votación. El por qué el senador Madero defendió con tanto ahínco su dictamen y esta iniciativa lo desconozco. Sí tuve oportunidad de ver una de las citas, porque todo esto fue en plena pandemia, cuando todavía estábamos horrorizados y no dimensionábamos, todos encerrados. Y en uno de los Zooms, que después encontré, no participé yo en él, entre AMIF y el senador Madero, le expusieron la importancia de las patentes secundarias y particularmente las de segundo uso, justamente por la pandemia, en lugar de visualizarlo de una manera diferente. Obviamente no se detuvieron a discutir si realmente este tipo de patentes son patentes de productos, si hay realmente actividad inventiva, si tienen aplicación industrial que no la tienen, no discutieron el tema de novedad. Lo cierto es que completamente hablaron de decidir qué era, digamos, la terapia, el antiviral que se veía como promisorio, que ya hoy no lo es tanto. Pero ya en aquel entonces, estoy hablando hace más de un año, en el extranjero ya había varias solicitudes internacionales y una de ellas era para COVID. Pues después presentaron una para COVID-19. Entonces, ahora también tenemos me tengo que aprender este término, el molnupiravir, que es de Merck. Estamos hablando de precios de 70,000 pesos el tratamiento, el remdesivir de 50,000 pesos de tratamiento. El nivel de cabildeo que tienen es fortísimo y difícil de contrarrestar, no porque no haya cabildo en México, sino porque finalmente en México sí hay mucho malinchismo. Entonces, todo lo que traiga el título de innovación, y particularmente si es extranjera, se da por bueno, sin darse cuenta que este tipo de fortalecimiento sin trabas, sin contrapesos, lo único que hace es destinar a México a siempre quedar rezagado en la innovación, porque se pavimenta de tal manera la innovación extranjera que es difícil innovar
en áreas de importancia o por lo menos innovaciones radicales, porque están las patentes que no se usan para demandar, sí se usan para bloquear. Entonces las patentes ahí se revierten. En lugar de generar innovación, la bloquean. Entonces, si no hay ya esa conciencia a nivel mundial de que esto se tiene que frenar, y por lo menos en países como México, que es necesario usar las flexibilidades y los márgenes de maniobra que nos dan los tratados, ya empezamos mal. Respecto a la inconstitucionalidad de esa adición en la fracción primera del artículo 45, no quiero ser muy explícita porque esto se va a litigar y no quisiera yo sacar cartas. Pero finalmente recuerda que si bien el protocolo ya estaba, y como dije en la primera lámina, pues las fechas ya estaban dadas y el propio senador Madero aprobó el protocolo modificatorio, pues claramente no le importó o no vio utilidad o no vio el efecto social en este tipo de cosas. Finalmente, las patentes se necesitan. Lo que no se puede seguir permitiendo es que no haya patentes de calidad y que no haya patentes que protejan verdaderas innovaciones, porque si no, nada más se paga un costo y la sociedad no recibe nada a cambio. Eso es indispensable. Y sí me parece que el litigio estratégico es indispensable. ¿Por qué? Porque hoy son los laboratorios en lo individual en los que ante un ataque o previendo uno litigan solitos. Y no son los mismos recursos, ni es lo mismo que el litigio estratégico que pueda venir de instituciones académicas. Claro, habrá que acreditar el interés, ¿no? Instituciones académicas o de asociaciones para poder revertir en la medida de lo posible esto, y desde luego mucha conciencia social también, ¿no? Y ya dejar de creernos todos los cuentos que nos cuentan afuera. Por lo que mencionaste, Carmen, tu pregunta si creo que es viable, no es viable. No es viable por dos razones, una jurídica y una práctica. La jurídica por el tema de la votación. Por más que Estados Unidos ya votó a favor y se creía que eso iba a traer una inercia que sumara a más países, Europa no va a aceptar. Hay muchos que no van a aceptar y punto. ¿Por qué? Porque tienen industria de innovación ahí y porque no les interesa hacer. O a lo mejor sentar un precedente porque creen que hay otras formas de hacer. Las licencias obligatorias o licencias de utilidad pública ya hemos visto que tampoco son lo eficientes que debieran, entre otras cosas porque tienen muchos candados. Y además hay unas que además afecta contra la columna vertebral de las cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un titular de una patente? Divulgar con absoluta claridad y suficiencia la innovación, la invención. Pero lo cierto es que si nosotros, digo, yo no he leído las patentes, dice que hay 113 familias de patentes, nada más del ARN mensajero. Ya no hablemos de vacunas y composiciones puntuales. Son decenas de miles, son miles, pero el tema aquí es, a la hora de reproducir una patente, suponiendo que hubiera una licencia obligatoria, el problema es que en la patente no dan la receta completa, dan lo elemental para tener un monopolio, pero si uno quisiera llegar al producto nada más explotando lo que dice la patente, no hay manera. Entonces tendría que haber algún tipo de presión por parte de los estados para que también revelen los secretos industriales y todo aquello que no revelan en la patente y que debería de poder ser en algunos casos, no en todos, motivo de nulidad de la patente por falta de divulgación. Y esa es una mecánica que utilizan continuamente y que van a seguir utilizando mientras no haya una sanción. Para mí la sanción debería ser no solo la revocación de la patente, sino inclusive una sanción económica por las utilidades recibidas habiendo engañado con esta patente. Doctor Cortés. Sí, muchas gracias. Simplemente y para no ocupar mucho más tiempo, agradecer a todos la oportunidad de compartir estos temas. El sistema de abasto gubernamental, pues muy importante. He leído algunos de los mensajes del chat y les agradezco mucho a todos sus opiniones, sus críticas. Todo esto es para mejorar y estoy completamente de acuerdo con quien dice que todo sistema es perfectible. Por supuesto que sí. Me parece que no hay un sistema perfecto. Y la reflexión que hice al final de si encuentras una cucaracha en tu casa, no tires tu casa, mejor fumiga, con eso es suficiente, pues tiene un sentido lógico y práctico. Si tiras tu casa, mañana ¿en dónde duermes? ¿Sí? Entonces,
es un poco el tratar de generar una postura en la que todos los actores, primero debemos de tener siempre en el centro del debate al paciente, siempre. Todos los esfuerzos que se hagan, todos los proyectos que se gestionen en términos de salud, debe ser pensando principalmente en el paciente, ¿sí? Y esto, si todos pensamos igual, creo que podemos y tenemos tanto industria privada como el gobierno, todos los elementos para poder generar una posición de hegemonía y sobre todo de lograr soberanía farmacéutica, soberanía sanitaria que permita ser independientes en muchas cosas. Nosotros, y respondiendo un poco también a los comentarios que agradezco y que aprecio mucho de mi amigo, el doctor Becerra, claro, uno de los pilares en la agenda de ANAFAM en este momento es lograr un consenso con el gobierno federal para hacerle saber al gobierno que la industria farmacéutica no es el problema y no queremos ser el problema, queremos ser parte de la solución. Tenemos muchos elementos que podemos poner a disposición del gobierno, como es toda una industria donde hay miles de millones de dólares invertidos en calidad, como para poder generar la eficiencia suficiente para nuevamente poniendo en el centro del debate al paciente, poder generar todos los medicamentos que necesite, todos los dispositivos médicos, todos los insumos de salud que necesite la población para tener un sistema de abasto que cumpla con las necesidades de la población. Ese es, en términos generales, lo que busca la industria farmacéutica. Sabemos que hay muchas cosas, que perfeccionar, hay muchos elementos que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que desterrar, completamente de acuerdo. Pongámonos en una posición de hacer sinergia y si todos tenemos al paciente en el centro de la discusión, todo nos va a salir muy bien. Yo espero que con los datos que acabo de dar, cuyo objetivo no era más que tener elementos para que cada quien juzgue y que cada quien tenga un criterio sobre si lo que se está dando hoy en día es lo que debemos tener o hay cosas que hay que perfeccionar. Finalmente, el objetivo de la ponencia era generar un poco de debate y crear elementos para que la gente tenga su propio criterio. Y muy rápidamente contestando a Carmen Arteaga, las posibilidades de que México pueda ser fabricante, pueda ser generador de productos para COVID, yo te diría, Carmen, sí hay posibilidades. A ver, no estamos hablando de vacunas. Me sumo a la posición de Heidi cuando dice, a ver, si se liberaran las vacunas para que cualquiera las pudiera hacer, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Hoy en día solo hay 2 empresas en México, solo 2 empresas que son capaces y que han sido capaces de hacer llenado de vacunas para COVID, ¿sí? Solo 2. Hay 5 empresas, se eligieron 2. Pero no hay más. Y eso es para llenado, no para generación y para creación y mucho menos de fabricación de vacunas como tales. Entonces, ¿de qué nos serviría que se liberaran las patentes si realmente no tenemos la infraestructura, ni nosotros ni muchos países, para poder hacer un trabajo de hacer miles de millones de vacunas en instalaciones donde se requiere de una excelencia en términos de certificados de buenas prácticas de manufactura? Sin embargo, sí te tomo la palabra en el otro aspecto, que México, y de hecho estamos trabajando en eso, necesitaría generar condiciones para el resurgimiento de la industria farmacoquímica en este país. Es inconcebible que un país como México dependa en tanto del extranjero para traer los principios activos que se requieren para fabricación de medicamentos. 9 de cada 10 medicamentos en este país tenemos que importar el producto, la sal, el principio activo, de China, de India, de Pakistán, de Alemania, de Japón. Cuando en los años 80, ¿sí? 8 de cada 10 principios activos en este país se fabricaban en este país. Entonces, creo que hay una posibilidad. Ya estamos trabajando con algunas instancias en la Secretaría de Economía con el fin de crear algunas instancias y algunas situaciones de orden público que puedan incentivar la inversión para que México vuelva a ser una potencia en la fabricación de principios activos y desde luego vayamos en el camino de generar esa soberanía farmacéutica, lo que significaría menos dependencia de terceros y podemos atender mejor a nuestra población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 2 ponentes. Les agradecemos la generosidad de su tiempo y al haber compartido pues todos estos datos y todo lo que hoy nos compartieron.
Y bueno, nos quedamos con esta última reflexión del doctor Cortés de tener al paciente en el centro de las decisiones y no las demás cosas, ¿no? Porque eso es lo más importante, cuidar la salud de las personas. Y muchas gracias también a la licenciada Lindner por todas sus reflexiones. Espero que sean tomadas en cuenta también para, como usted decía, el reglamento que está a punto de salir de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Pues bueno, con esto nos despedimos para ya no extender más el tiempo del seminario. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos. Nos vemos a la siguiente. Gracias y saludos. Gracias. Gracias a todos. Muchas Un placer. gracias. Gracias, doctor Gracias. Becerra. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Hasta luego, Heidi. Gracias. Heidi. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Carmen. Mañana. Bye, bye. Gracias. Carmen.